Ahora. Buenos días a todos, participantes, seguidores y para la organización de esta 15ª edición del seminario INTO, centrado en los nuevos modelos de negocios disruptivos en la industria turística. Primero de todos, quería comunicar que arriba en la pantalla veréis que tenéis a través del Q&A la zona donde podéis enviar vuestras preguntas para que todos veamos estas preguntas y podamos daros respuesta al finalizar las 3 ponencias de nuestros 3 panelistas que nos acompañarán hoy. Ahora en pantalla, como veis, para los que tenéis ordenador o iPad o teléfono, tenéis que escoger el idioma en el que queráis escuchar estas ponencias. Si es un ordenador, encontraréis abajo a la derecha el indicativo para que podáis escoger el idioma y luego lo aceptéis. Y también para las tablets o para los teléfonos encontraréis estas indicaciones arriba. Y también una vez que escojáis el idioma tenéis que poner Done, ¿de acuerdo? Y entendemos que todos vais a estar ahora silenciados mientras nosotros iniciamos el panel de esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, primero de todo, hola a todos desde Mallorca. Sabemos que hay conexiones internacionales y quisiéramos daros la bienvenida desde aquí, una isla preciosa del Mediterráneo. Quiero agradecer la invitación de la directora general de Innovación, Nuria Riera, a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que tengo el honor de representar. Nosotros somos 22 asociaciones hoteleras, unos 830 establecimientos que representan más de 200.000 plazas hoteleras. Y nos invitaron a moderar esta mesa con el título Los nuevos aciertos y errores de la hostelería, bueno, antes, durante y después de esta pandemia COVID-19. INTO es una plataforma que va por delante aunando investigación, tecnología, sostenibilidad y que nos ha permitido a lo largo de estos años nutrirnos y a la vez compartir con todos vosotros proyectos de los cuales el año pasado algunos proyectos de economía circular se presentaron en esta plataforma. Prácticas reales de esta economía circular que presentó TIRME, la empresa concesionaria de residuos. Iniciativa en la cual estaba trabajando con algunas de las principales cadenas hoteleras que tenemos aquí en las Islas Baleares: Garden, Meliá, Iberostar, Riu y Hoteles Viva. Estaban trabajando en una iniciativa que consistía en que los residuos orgánicos que producían estos establecimientos se transformasen en compostaje natural que utilizaban después los payeses de Mallorca para cultivar sus productos. Una de las cadenas hoteleras, Garden, lleva ya con esta iniciativa desde el año 2015. Otros proyectos también que se presentaron el año pasado fue el Wave of Change, la iniciativa iniciada por Iberostar. Disponemos también, como os continuaba diciendo, tenemos otras iniciativas en estos momentos que me gustaría resaltar. Una de ellas es una que se ha realizado a través de la Fundación Impulsa, una plataforma de conocimiento estratégico en la cual la Federación Hotelera es muy activa trabajando, y esta Fundación Impulsa junto a la Organización Mundial del Turismo firmó un convenio para desarrollar un proyecto en torno a la conceptualización de la circularidad hotelera. Se aborda este ambicioso reto en ausencia de referencias globales en materia de circularidad hotelera y siendo muy conscientes de la ventana de oportunidad que supone para nosotros y para la reformulación del turismo balear. Precisamente se escoge al sector hotelero aquí en las Islas Baleares por su capacidad y efecto arrastre en otros sectores y, por supuesto, porque con los clientes sobre los cuales puede influir en sus hábitos de consumo. La alianza con la OMT tiene como fin estandarizar un sistema en todo el mundo con una metodología y conceptos comunes basados en 3 pilares estratégicos: la gestión de los recursos disponibles en materias de inversión, innovación y gobernanza, la modernización de los procesos internos
intensos en el consumo de materiales y recursos y la implicación de los principales stakeholders, grupos de interés, como son los trabajadores, los proveedores y clientes. A partir de ahora, las compañías hoteleras dispondremos de un instrumento que, a modo de manual, nos facilitará abordar esa toma de decisiones sobre los activos y procesos, implementar nuevas buenas prácticas y también identificar indicadores claves sobre este progreso en estrategia circular. Disponemos de un marco que reúne 4 importantes atributos. Primero, es único y pionero, es amplio y flexible y también está para cualquier tamaño y orientación de los distintos tamaños que encontramos en las empresas o la heterogeneidad que tenemos dentro de la Federación Hotelera y el sector hotelero aquí en las Islas Baleares. Es también abierto y permanente actualización y además es multidestino y aplicable, por tanto, a las distintas localizaciones en las cuales las compañías sitúen su portafolio de establecimientos. De hecho, las compañías de las islas se muestran muy proactivas en este sentido cada vez más. Y la circularidad ya está en la esencia de la estrategia y en nuestra visión hacia un turismo más responsable. Tenemos la oportunidad única de liderar esa transición a la economía circular con nuestras decisiones y hacer palanca en nuestra competitividad y contribuir así a mejorar la salud de los ecosistemas en los cuales basamos nuestra actividad. Este aprovechamiento tiene que ser total y sin esa colaboración público-privada que siempre hablamos, no será un éxito y será imposible encauzar ese tránsito sistémico hacia patrones de producción y consumo más responsables. Todo un logro. Esta edición es todo un logro en las circunstancias actuales y tiene como objetivo ahora analizar estos modelos de negocio disruptivos en la industria turística. Un planteamiento muy relacionado con esta reformulación emprendida por el sector hotelero y que tras la pandemia es necesario acelerar para extenderlo a toda la cadena de valor turístico y mejorar la gestión de nuestros recursos para ser más competitivos y responsables. Me gustaría presentarles ahora a nuestros 3 panelistas. Cada uno de ellos va a hacer una presentación de entre unos 10 o 15 minutos. Tenemos a Marc Rahola, el CEO de Group. Hola, Marc. También tenemos a María O'Connor, responsable del departamento social del Grupo Good Hotel. Hola, María. Y también a Felip Boyero, director del concepto de Es Racó de Artà. Primeramente, empecemos con Marc. Uno por uno, os he comentado, van a poner al final de las ponencias, intercambiar entre también quieren participar, como les he comentado antes, panel que verán ustedes, por favor nos transmitan. Empezaremos pues con el señor Rahola, CEO de Group. Proviene de una familia de origen ibicenco. Marc Rahola Matute se integró en el grupo hotelero mientras estudiaba administración. Perdona, María, creo que estamos teniendo algunos problemas. Creó con la firme convención de contar a los huéspedes en su y enriquecer el destino. Lidera de Group, un joven que seguro que a continuación nos va a dar cómo se originó. Bueno, creo que estamos teniendo algunos problemas. Marc, creo que tú sí me oyes bien. Si quieres, puedes comenzar con tu presentación. Muy bien, pues primero de todo muy agradecido por tener la oportunidad de este panel, gracias a INTU, gracias a la Federación también Hotelera y la Fundación VIP por poderlo explicar. Y en este sentido, pues al final cuando se hablan de los orígenes, pues he estado dudando mucho de tener una presentación, ¿no? Tenemos una pequeña, vamos a decir, escaleta de fotos y un poco más comercial para que la gente tenga una tangibilidad de lo que es el producto, pero me parece más interesante de cómo realmente
tengo vamos a decir, ya una proyección de este tipo de producto que hemos hecho, no de hoteles, desde hace mucho tiempo. O sea, cuando introspectivamente miro dentro de mí, pues ya en el año 92-93, que trabajaba los veranos de recepcionista en un hotel en Playa de Embosa, pues básicamente en esos momentos que había un gran éxito de la música electrónica, hablemos de Space, Amnesia, Pachá, etcétera, 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 pues en lo que eran las casas de souvenirs, de CDs que se vendían, pues, pues sesiones de música electrónica en esas casas de souvenirs, siempre me quedaba bastante alucinado de que hubiese un hotel que protagonizaba sesiones, que no era de Ibiza y que estaba absolutamente entre los CDs de Entre Pachá y los de Space. ¿A dónde voy con todo esto? El hotel era un hotel que estaba en París que se llama Hotel Costes, Hotel Cost, y que realmente me impactaba mucho que un hotel estuviese publicitando sus CDs en un sitio como Ibiza y que estuviese además compitiendo a nivel musical y electrónico en el mismo sitio que era Ibiza. Entonces, ya a los 20 años, pues ya empecé a hacer escapadas para entender qué era ese hotel, qué hacía de especial para realmente tener un impacto tan grande en la música electrónica y tener un impacto tan grande en Ibiza de esta forma. Entonces, mis escapadas, vi un hotel pequeñito en ese momento, comparado con los hoteles y resorts de lo que estamos acostumbrados en Ibiza, de 400, 500 habitaciones. Allí estamos hablando de un hotel de menos de 100 habitaciones y que realmente cada día pasaban cosas. Pasaban cosas, cuando decimos pasaban cosas, que ahora todo el mundo quiere tener hoteles experienciales, pues ya estamos hablando que ese hotel, en mi andar 93, 94, 95, eso ya lo estaba haciendo. Y yo estaba convencido que ese tipo de hostelería, de un hotel pequeño, de un hotel pues boutique, de un hotel que al final son conceptos y texturas que puede llevar, tenía que funcionar en Ibiza. Tenía que realmente poder hacer, bueno, una idea diferente y un ángulo distinto de lo que estábamos realmente acostumbrados, porque estábamos acostumbrados más a una política de hoteles grandes, de tour operación y que la experiencia la marcaba el tour operador. Bueno, dicho todo este preámbulo, ya yo entré en la empresa familiar cuando acabé la universidad en el 98 y en la empresa familiar estuve del 98 al 2008 y fue precisamente en esa época en la que dentro de mi ser pues tenía la necesidad de contestar la pregunta si eso que había visto cuando era más joven era capaz de hacerlo y capaz de hacer una hostelería, vamos a decir, con un aliciente distinto. Entonces, finalmente me decidí, hice mi propio grupo, que hoy en día es OD Group, pero al final OD Group es una redención al principio a la génesis, que es el Ocean Drive, un pequeño hotelito de 40 habitaciones en Ibiza, en el que estaba convencido de alguna manera aprender de lo que había aprendido de mis viajes a Francia y constantemente eso lo revitalicé más e intenté empezar a desarrollar evidentemente mi propio camino. Al final un hotel de 1 estrella, sin piscina, 40 habitaciones, queriendo abrir todo el año y que no estaba delante de la playa, es decir, peores indicadores de poder desarrollar un producto que tuviese cierto éxito eran muy difíciles. Pero igualmente me embarqué en esa idea, empecé a desarrollar pues ese concepto, empecé a desarrollar una idea de abrir 12 años, hay 12 años, 12 meses al año, quiero decir. Con eso garantizar un talento, porque el primer requisito para retener el talento es también económico. No es lo mismo pagar en un hotel de 5 estrellas 7 meses que al final un hotel boutique, que es lo que te da este concepto 12 meses. Por lo tanto, fuimos capaces de ir aunando buen talento, buena predisposición, un tipo de servicio como el que aún no había en Ibiza. Y en este sentido empezamos a desarrollar el primer hotel y nos demostramos a nosotros mismos que con un hotel de 1 estrella, con un hotel que su hardware de alguna manera parecía pues no poder competir con otros productos, pues no fue así. Y con eso empezamos nuestro primer hotel. Los 2 primeros años, no os voy a engañar, fueron muy complicados, sobre todo en invierno, pero realmente
los pequeños errores, los pequeños fracasos son los que cimentan al final, porque al final este negocio es de mucha prueba de error. Pero nunca te tienes que rendir y siempre de esos errores uno lo que tiene que hacer es aprender y hacer y hacer y hacer y hacer más, porque va de eso. Entonces, una vez fundamentado este primer hotel, que era el Ocean Drive, pues evidentemente me lancé al segundo hotel y mi segundo hotel referencia fue el hotel por Portals, que está en Mallorca, y yo pensé, oye, si he traído una manera de ver las cosas que yo creo que era internacional, obviamente a mí me dejó realmente impregnado e influenciado por el hotel que os comentaba en Francia. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que poder también de alguna manera repetir en Palma. Cuando empecé en Palma, y os puedo asegurar también en Portals, en un edificio pues complicado, un edificio que había sido un hotel de dos estrellas, el antiguo San Michel en Portals, en una situación, vamos a decir, no solo abandonado, sino que estaban por squatters y en una situación que tampoco, una vez más, estaba delante del mar con playa y una vez más nos pusimos vamos a decir el uniforme de mecánico, nos fuimos allí, empezamos con mucha energía, con mucha ilusión y no os voy a engañar, también costó mucho. Los 2 primeros años fueron duros y empezamos a desarrollar ese concepto. Y de allí, pues evidentemente lo fuimos trayendo a Barcelona, ahora a Madrid y al final hoy en día entre todos los proyectos de hoteles pues suman a día de hoy 5 hoteles y tenemos más de 3 proyectos por hacer tanto en Francia como en Miami, como en Londres, como en Madrid y por lo tanto poco a poco todo ese desarrollo los hemos ido poniendo paso a paso. ¿Qué es lo que nos diferencia después realmente de ir creciendo, ir haciendo esta idea? Pues obviamente, por muy, vamos a decir, básico que sea ese hotel, por muy básico a nivel de hardware que tenga, lo importante es la conexión. Es decir, hoy en día que hablamos de tecnología, pues también estos assets tienen que estar bien localizados, pero localizados que quizás no es tan importante solo ser sol y playa. Decimos que queremos salir del sol y playa, pero todo el mundo quiere estar en primera línea, lo cual es una contradicción. A mí lo que me interesa realmente es estar cerca de los puntos de interés. Y interés hay de muchos nichos, porque el de sol y playa, si nos vamos a Ibiza o a Mallorca, pues el sol y playa son 6 meses. Y si quieres abrir 6 meses más, tienes que tener otros puntos de interés. Por lo tanto, estar cerca de la cultura, estar cerca del deporte, estar cerca de una serie de elementos que te fundamenten un hotel que realmente puede ir más allá. Eso para empezar. Y luego, un aspecto fundamental que para nosotros es el diseño y cómo realmente se conceptualizan los hoteles. Nuestros hoteles se fundamentan en 2 aspectos. Uno, que es el diseño, que intenta preservar la arquitectura y los materiales del lugar, porque no hay nada mejor que culturalizar primero y fomentar la arquitectura del lugar y los materiales del lugar y realmente generar una sostenibilidad local en respecto a esa, vamos a decir, economía circular que hoy en día está tan de moda, pero que siempre nosotros hemos tenido muy presentes. Eso por un lado. Segundo, realmente al hacer y fundamentarlo de esta manera, el aspecto medioambiental para nosotros ha sido un aspecto de siempre. Es tan importante para nosotros que de hecho nuestro hotel de Barcelona o el hotel de Madrid han ganado los premios de Grupo Vía que están auspiciados por el Ministerio de Medio Ambiente como mejores proyectos medioambientales. Hemos aplicado la geotermia en nuestros proyectos desde el principio y por lo tanto tenemos una planta hotelera muy moderna en términos, vamos a decir, ecológicos, pero esto nos viene orgánicamente por la manera en que nos fundamentamos nuestro negocio. Después, para realmente, ¿cómo haces para hacer experiencias? ¿Cómo haces realmente para captar toda esa energía? Pues también se fundamenta muy mucho en el diseño y en la conceptualización del espacio. Nosotros lo que tenemos es un único espacio y que se viene definido no por barreras, vamos a decir, paredes, sino por decoraciones. Es decir, un único escenario y no tienen despachos los directores ni absolutamente nadie. Más allá de que con eso
es una manera de fundamentar que el talento está delante del cliente, porque si no, los hoteles es una cosa muy curiosa. Es un tipo de negocio que de alguna manera esconde el talento. Está escondiendo el talento ¿de qué manera? Pues un despacho para el director, un despacho para el jefe de recepción, un despacho para el chef, un despacho. Entonces, al final, la gente que más cobra, más talento, más estudios tiene, más experiencia tiene, no está delante del cliente, lo cual, a la postre, es una contradicción. Pues fuera despachos, todo el mundo fuera, y el gran despacho es el único espacio en el que nosotros trabajamos. Por lo tanto, recepción, sala de estar, comedor, es un único gran espacio conceptualizado de tal manera que generamos que sea multifuncional. Y multifuncional tanto nos sirve para hacer pequeños eventos, como grandes eventos, como realmente generar una experiencia en términos de más distinta, fundamentada en realmente generar un tipo de energía muy local, muy local. Y cuando digo local, en ese sentido es fundamental. Es decir, un hotel tiene que ser inclusivo. De hecho, los hoteles, si nos vamos hace 100 años, era el sitio donde era la referencia del lugar donde lo habitaban, era donde realmente se tenía que hacer prácticamente todo. Solo hace falta mirar películas del Gran Gatsby para ver que todas esas grandes eventos de la ciudad o del lugar pasaban en el hotel. Pues lo hemos ido perdiendo porque hemos hecho hoteles tan exclusivos solo para los clientes que poco a poco hemos ido echando, vamos a decir, a los nativos del lugar. Hemos hecho una línea estrecha en ese sentido. Por lo tanto, el diseño para volver a que la gente entre en un hotel, que no sea un problema entrar en un hotel, es el primer gran barrera arquitectónica y por diseño que romper, porque si no, de una forma orgánica, esos eventos no salen. Simplemente hay un gran esfuerzo de marketing en un momento determinado, pero una vez se ha hecho, realmente no se consolida. Por lo tanto, en este sentido, vuelvo para atrás, localización, fundamental, términos ecológicos fundamental y un diseño que realmente absorba tanto la inclusividad del nativo como demuestre de alguna forma que todo el personal está y todo el talento está delante del cliente. Y finalmente, y no menos importante para nosotros, es lo que nosotros denominamos sostenibilidad social y cultural. En este sentido, ¿qué quiere decir esto? Pues nosotros ya venimos haciendo lo que es la economía circular en el sentido de que nosotros intentamos también cuidar de forma simbiótica a nuestros proveedores. En vez de ir a comprar al más barato y vamos a decir, el uniforme más barato en China o donde sea, pues intentamos hacerlo con proveedores locales, con tejidos locales, con situaciones absolutamente locales. Pero esto no es de hoy que realmente se está proponiendo como una cosa necesaria para realmente ser mucho más equilibrados y realmente usar lo que se necesita. Eso, en ese sentido, lo tenemos integrado desde el principio. Por lo tanto, en nuestro caso, y para nosotros eso se nos hace una cosa muy, vamos a decir, de la que nos sentimos muy orgullosos, es que no hemos tenido que hacer un departamento de RSC. De forma, vamos a decir, orgánica en nuestro ADN, cada una de las cosas que organizamos o realizamos ya tienen que ser conceptualizadas en este nuevo mundo. De hecho, los hoteles que hemos hecho ya eran edificios abandonados y era un tema de adaptarse a cosas ya hechas, a cosas ya realizadas y volverlas a dar un uso y volverles a dar un sentido. Por lo tanto, en este sentido, nuestro compromiso en lo que es el vecindario, en lo que son las pequeñas cosas que importan, son fundamentales y hacemos todo tipo de actividades constantemente, desde pequeños concursos de pastelería en la que intervienen sobre todo vecinos y fundamentamos con las asociaciones del lugar y que utilicen las instalaciones del hotel. Por lo tanto, es un hotel inclusivo, que eso para nosotros es una de las cosas que siempre hemos tenido muy claras. Una pieza urbanística más del mapa de una zona la constituye un hotel y es un edificio público. Se tiene que poder usar y se tiene que poder hacer de una forma orgánica y que tenga sentido. Y finalmente, en el sentido que hablamos en la parte cultural,
nosotros los espacios los tenemos hechos de tal manera que también se produzcan muchos hechos culturales, como puedan ser exposiciones, como puedan ser performance, como puedan ser todo tipo de artes plásticas que se puedan producir allí y también conciertos de música. En este sentido, nosotros a las mejores exposiciones, los mejores artistas que nosotros de alguna manera entendemos que han hecho un gran trabajo durante el año, hacemos lo que denominamos los OD Art Awards, que este pasado fin de semana hicimos la tercera entrega, y lo que fundamentamos y hacemos una fiesta de toda esa parte local, de esos pequeños artistas que están alrededor y que generan valor al hotel y eventos y realmente generan esa confluencia de lo local con lo global, hacemos una gran fiesta. Y en ese sentido, no solo damos unos premios en metálicos, sino también hacemos la posibilidad de que estos artistas pues tengan microcréditos, de los cuales estamos muy, muy, muy orgullosos, porque ya hay uno de los chavales que ganó en la primera edición, que gracias a estos microcréditos ha podido hacer exposición en Art Basel, en Miami, y en Wynwood tiene una pared en la cual podemos decir que nosotros lo ayudamos a hacer todo esto. Son cosas que nos congratulan. Es un ibicenco y es una persona que ha podido llegar pues, de una forma muy clara pues, con ese pequeño, vamos a decir, que nosotros al final solo ponemos una plataforma y un empujón, porque el artista muchas veces es lo único que necesita para convertirse en ello. Todas esas cosas de una forma orgánica y con estos premios que realmente de alguna manera tenemos ese compromiso, y cuando estaba diciendo que tenemos ese compromiso, lo tenemos de este fin de semana pasado, en una situación pandémica de zozobra y de duda, nosotros no la tenemos. Por lo tanto, no es una posición marketingiana, sino es un fundamento y un elemento trascendental dentro de nuestra compañía. Por lo tanto, en todos estos productos que he explicado, todas estas bases, evidentemente que después se sustentan sobre un tipo de hotel, pues más boutique y que tiene mucho más sentido. Pero en este sentido, lo que sí tenemos muy claro es que productos pasan, productos hay buenos y después hay malos, pero los productos que realmente persisten son aquellos que son dinámicos, esos que tienen unas estructuras flexibles para tomar decisiones. Como he dicho, toda nuestra organización está modelada con un sistema el cual no hay más de 2 saltos para tomar una decisión y que constantemente en este mundo en el que vivimos hoy en día pueda adaptarse, ser dinámico, reinterpretarlo y volver a ser competitivos, y es lo que está haciendo constantemente OD. Evidentemente, las plataformas digitales que hoy en día pues encontramos en el mercado, pues nos facilitan mucho más la lectura del mercado, la lectura de con nuestros business intelligence, cómo tenemos que ordenar realmente nuestro tipo de trabajo, pero tenemos una capacidad por la predisposición que tenemos de nuestro, vamos a decir, gran living room, que es, como digo yo, un gran escenario, en el que es el gran despacho del director y de sus manos derechas, constantemente estamos en una posición dinámica e intentamos estar a la última. Y eso básicamente es OD. OD es un producto dinámico. Y OD es un producto dinámico que no se fundamenta en una cosa física, se fundamenta en una cosa, vamos a decir, dejádmelo decir así, más metafísica. El producto es el equipo y está fundamentado de tal manera que constantemente va tomando decisiones y que su liderazgo no viene por una estructura absolutamente vertical, como vienen a ser las cadenas hoteleras, sino totalmente transversal. Entonces, esa situación es la que nos genera que constantemente podamos generar experiencias rápido, tomar decisiones, cambiar pues tanto exposiciones como eventos, como realmente podernos adaptar incluso en esta época tan dura, nos ha sido fundamental para adaptarnos de una manera clara, rápida y que nuestra situación haya sido mucho más llevadera que otros productos. Por lo tanto, yo lo que vendría a decir es que nuestro producto es bastante darwiniano. Es decir, aquí no gana el que es más grande, aquí gana el que se adapta antes, que lo lee antes y que tiene una predisposición a entender lo que pasa, a entender la situación que habita y entender de alguna manera fomentar ese producto al mercado. Y con esto ya he acabado, ¿eh? Creo que he sido bastante
claro, y todas las preguntas que después se quieran hacer, pues estaré encantado de contestarlas. Por lo tanto, María, te devuelvo la palabra y supongo que ahora pues mis contertulianos pues darán paso a explicar su producto. Muchas gracias. Gracias, Marc. No sé si me oís bien, perdonadme. Gracias, Marc, por tu exposición. No podría estar más de acuerdo. Desde luego nos ha quedado claro que es un hotel inclusivo, producto dinámico y bueno, está clarísimo que el que se adapta antes gana. Vamos a pasar ahora a la ponencia de la doctora María O'Connor, responsable del departamento social de Grupo Hotel, de Good Hotel Group. María nos va a contar el proyecto. Tiene la marca, perdonad un momento. Es que el anfitrión he intentado abrir la cámara, pero el anfitrión ahora. Listo, gracias, perdonadme. María nos va a contar el proyecto de Good Hotel, una cadena de hoteles y empresas sociales con sedes en Londres y Guatemala Antigua, que en 2021 abrirá 2 sedes más. Good Hotel es un modelo de empresa sin accionistas ni dividendos, que dona sus beneficios a proyectos locales, especialmente en educación en zonas desfavorecidas de América Central, para capacitar y formar a ciudadanos locales sin trabajo. Su experiencia profesional incluye el desarrollo de marcas, la innovación de productos y diseño de estrategias de comunicación. El claim de Good Hotel es duerme bien, haz el bien. Bienvenida, María. Hello. Hi. Okay, bear with me whilst I share my screen. Okay. Hello, everyone. Hola. I'm very sorry. I don't speak Spanish, but I'm very happy to be here today. So thank you so much for the invitation. My name is Maria O'Connor, and as Maria already said, I am head of community for Good Hotel Group, and I'm also a social impact consultant. So as well as working with Good Hotel, I work with other organizations, asking them and encouraging them to pursue sustainable practices. So I'm really here today to talk about Good Hotel, but also my experience comes from working with lots of different types of organizations and really trying to encourage people to be kind to the world in which we live in. So first, I'm going to talk a little bit about sustainable travel. So we know that this is a trend that is growing year on year. So in 2016, 62% of global travelers intended to stay in a sustainable accommodation. In 2017, this was 65%. In 2018, this was 68%. And in 2020, despite the challenges we have faced, we know that 82% of global travelers identified sustainable travel as really important to them. And there's various other pieces of data that tells us that this is increasingly something that customers are looking for, even though there's not quite the provision to know how to identify sustainable accommodations easily. But we know that this also is something that's going to change as far as how the big travel providers and booking platforms are going to adapt to this drive from the consumer. So we only know that these trends are going to get bigger. In 2020, this year, Generation Z,
or, you know, young people coming up, we know for them that purpose-driven organizations, values-based organizations are the places that these young people want to spend their time and spend their money. We are still balancing, you know, cost over, you know, quality and experience. Usually people still will prefer, you know, a good price and a good location, but we know that that will change, and increasingly young people will want to spend more money potentially with brands and with organizations, and indeed hotels and locations that are committed to doing things sustainably. So it's not just the right thing to do because of all of the moral reasons to pursue a sustainable strategy, but also increasingly the business case is becoming really clear. But here at Good Hotel, we like to think that we didn't simply join a trend. Having a social conscience is really where we started. So whilst there's lots of different types of hotel companies that are doing things sustainably and beautifully, and we've already heard earlier today about you know, ways to do that in a really wonderful way. And I suppose we should take 1 minute to just think about, what does sustainability mean? It's kind of become one of these key terms that people have different ideas about what that should be. So some people talk about sustainability relating to the environment, so thinking about, you know, our carbon emissions, the way in which we kind of operate to be conscious to the world around us, plastic waste, and, you know, production of food and how we manage that waste, etc. Some think of sustainability in terms of championing diversity. So really looking at our workforces to understand, how do we create space in the hospitality industry for people from a range of backgrounds and ethnicities. Some people think of sustainability as far as equality in the workplace. So again, looking at, you know, male and female and all the other genders in between, and making sure that the hospitality industry is a safe place and equal across genders, as well as, again, looking at disadvantaged groups, you know, people who maybe have a disability, and making sure that hospitality is a place for them too. Some people think of sustainability as considering your supply chain. So really thinking consciously about where you get your products from. So, you know, as a hotel, where you're getting your food, your drink, your soaps, your cleaning products, and thinking about maybe not always finding the cheapest option, but also thinking, what is the good option? And of course, with all of these things, we know that making these changes are expensive sometimes, not always. Sometimes they're actually incredibly easy, and the profit margin isn't much different. But it is something that we should consider to do, because we know that the hospitality industry is huge. And if we can each apply these ethical lenses to the way in which we operate, we can really have a huge impact on the world around us. Some people think about sustainability is something to do with donating to charity, and, you know, giving back to local communities and working with, you know, your locale. Again, as we heard from the previous speaker, that this is super important. But it's kind of complex, right? And it's really hard to try and be perfect with all of these different you know, challenges and problems that need to be addressed. And it is hard. It's hard, it's complicated, it can cost money, it can mean changing how you've done things, you know, previously, and really pushing against resistant forces maybe within your organization to do the right thing. And it's tough, and I completely appreciate that sometimes making these changes can be hard. And it covers a huge range of issues, you know, to do with the planet, place, and people. So as far as Good Hotel, I suppose in this big world of sustainability and all of these wonderful problems and solutions that we can work together on, Good Hotel really focuses on people. So now I'm going to talk a little bit about how we do sustainability here at Good Hotel.
At Good Group, we see that business today, financial value has become the goal and human value the means. But we believe that there is a different way to do business, that all business could and should be social business, where helping people is the goal and profits are just the natural byproduct. We like to think we're not like other hotel groups, but we know that increasingly hotel groups and hospitality venues are trying to be sustainable and purpose-driven. So increasingly we are in very good company. But for us, I suppose, we didn't start as a hotel concept. You know, our CEO and founder didn't start wanting to be a hotelier or dreaming of having a hospitality brand. Helping people really came first, and the idea of having a hotel came second. So it all started in Guatemala with this little girl called Myrna, who you can see on the screen now. So our CEO and founder, Martin Dresen, as a young man, was traveling through Central America to learn Spanish when he came across this little girl called Myrna, who every day had, you know, poor clothes and never wore any shoes. And in a fit of generosity, Martin decided, I'm just going to go buy her some cool shoes, which are the shoes that you can see right here, the black with the flames on the sides. And she was so happy and excited and really proud to have a pair of new shoes for the first time in a long time. And that was really a moment in time that really shifted Martin's perspective. Because of course, it's not about buying someone a pair of shoes. That really triggered in his mind of, how do I really help Myrna and people like Myrna? So people who are living in the world, in parts of the world where getting an education and getting out of poverty is not, something that they can count on. So as with most of these types of social problems, he realized that the solution was to provide for people like Myrna the chance at a good and quality education, and therefore hopefully improving her career prospects so she could then get a good job and start a new era for her family and the generations that followed her. So Martin set about setting up a charity called Niños de Guatemala, which he set up with some of his friends, which now builds schools and provides education for over 500 Guatemalan children. And this started literally with these pair of shoes, and then going back to Amsterdam, because Martin is from the Netherlands, and asking his friends for €3, €5, €10 via email, just typing emails, asking for people to get involved and to support Myrna. And then helping Myrna became helping Myrna's family, and then helping Myrna's community. So that's really where it started. And then after a few years of successfully establishing the charity and building schools, Martin started to think about, well, where do these kids go next? And also, he, being quite entrepreneurial, he was getting a bit tired of the charitable process of constantly asking people for donations. And he came across the idea of social business and thought, how about if I set up a business that its reason to exist is to actually give its profits not to wealthy shareholders, but actually to causes that really could do with the money. So that's what happened. Inspired by the work by a very brilliant man called Mohammed Yunus, and the idea of what a social business model should be, Good Group was founded in 2012, based on the simple idea that doing good is good business. So our hotels are where we create profit and put it to doing good. And the more successful our hotels are, the more that we can give. And the more we can give, the more good we can do. So all of our all of our hotels today are profit making, but we are for a non-profit. So we look for ways that at the end of the day, when we've paid all of our bills and we have this money, instead of giving it to people who don't really need it, giving it to people who do. So our promise is simple: sleep good, do good. You can sleep good in our hotels, you can get a great night's sleep, but you can also do good at the same time. And if you do good, then you're probably going to sleep good as well, because you'll feel pretty great about yourself.
So sleep good. Our hotels tick all the boxes. Every room is designed beautifully to make it feel comfortable and safe and warm and light and bright. And so we really prioritize making sure that people can have a good night's sleep. That was important for us, that we didn't want to be seen as kind of like a charity hotel that therefore had like charity or low budget experience, but actually we take the time to really have a wonderful spaces on our hotel properties. And also doing good. So our good hotel guests can literally do good whilst they eat, drink, meet, and sleep. So, you know, every hotel night goes towards supporting our charity partner, which is Niños de Guatemala. So the charity that Martin founded is now our primary charitable partner. So our profits are directed back to the charity, supporting kids getting a good education in Central America. We also really want to do something local every time we have a hotel. So as well as our kind of international relationship with Niños de Guatemala, we also work closely with local communities around our hotels. Because, and the previous speakers spoke about this too, is that you know, hotels are kind of strange places. They kind of prioritize looking after people from you know, international countries, or coming in for a business trip or for a short vacation, and then off they go. But a good hotel, we're really sensitive to the fact that hotels shouldn't just be a place for international travelers, but they should be a part of the community in which they live, and they should give something back to those communities. So for us, because our main kind of commitment is around training and education and skills, those are our core values, we actually work with local organizations to give people the opportunity to train and learn at our hotels. So in one part, we have our Global Good Foundation, which is where our profits go, and then we donate to our charitable partners. And on the other side, we have our Good Training Program. So in each of our hotels, we have a commitment to training people from a range of backgrounds, no matter where they're from, how old they are, what they look like, what they can do. If they have a positive attitude and are willing to learn and contribute to the Good Hotel mission, then we will pay them to train with us over a 4-month period. And at the end of that period, we work really hard to make sure that they go on into full-time employment. And I'm going to come to some of the stats and facts later, but I'm pleased to say that our Good Training Program is highly successful, and it's something we're really proud of. And people like what we do, guys. So, you know, being good, again, is good business. And I think all the more, you know, brands and organizations that strive to do something differently, to give back, to be positive, to be inclusive, will be rewarded in the long run as far as where the market is going and where the hospitality industry needs to move. And so a quick look at our properties. So our first property was right in the heart of the action in Antigua de Guatemala, and opened, was bought in 2014. Then we had a Good Hotel in Amsterdam, which was a floating platform, which then stayed for a year in Amsterdam in the Netherlands, where our headquarters still is, and now lives in London. So we have our beautiful Good Hotel Antigua in the UNESCO World Heritage Site of Antigua in Guatemala. It's beautiful. It's a converted old mansion, and really it kind of brings together our Dutch minimalist style, but also with really warm cultural touches as well. And this is actually a slightly outdated pictures, but now we have beautiful Guatemalan rugs and colors that come through, and we work with local artisans and suppliers to make sure that we're also supporting the local economy as well. And then, as I said, our Good Hotel in London is a large floating platform. So we actually upcycled and converted this strange location, and we tested it first in Amsterdam for a year, and then we moved, and we now are located in East London, which is where I spend a lot of my time when we're open. And it's 148 rooms, and it's really cool. You guys have got to come and visit. And if anyone wants to, you know my details now, drop me a line.
We are also hoping to open another hotel in Guatemala City, in the very cool, hip, up-and-coming area of 4 Grados Norte. I probably said that wrong, in Zone 4, which is really kind of up-and-coming as a creative hub in Central America. So we're really excited for that to hopefully open early next year. And we hope to open many more. I'm going to come on to some of the challenges from COVID-19 and coronavirus. And so a lot of our projects have been kind of paused or have had to change, but we do have more properties that we hope to open in the next coming years. But things are uncertain, but we stay positive and keep good vibes coming. Oh gosh, so we just did a quick stream through, but let me just pull it back. It's gonna happen again, yeah. Okay, let me try. This is strange, bear with me. Technical difficulties is a part of virtual life. Let's see if we can pull it back. Okay, here we go. Hopefully you can see this. Let me just orientate. It's very strange. Okay. So now about, it's all very good to say that we're doing these wonderful things, but it really is about the impact and how, the Good Hotel story really manifests. So just to give you an example of how we're doing in London, we have had over 100 people, local people from Newham, which is the area in London where our hotel is, which is actually one of the poorest parts of London. Even though it's one of those strange situations where the people that live there, it's a tough place to be, but it's surrounded by so much business and industry and money. So it's quite a strange place, but beautiful as well. It's right on the water. You should definitely come. So we've had 100 local people that have been through our good training program. We've also hired over, I think, 17 people as well within our organization. But really, it's all about setting people up and for success so that they can then go on to their next full-time position, and we help them through that program. Over 70% of our good trainees who come through our program then go on to another great job afterwards, including some of the most sought after 5-star hotels and private clubs in London, which really shows the quality of our training program. And we've donated over $200,000 back to our charity partner, which is Niños de Guatemala, as I mentioned before. So now that I was speaking before about our main focus is people and giving back to our education partner, and also creating and actioning our training program. But now we're really thinking about how we can push sustainability even further. So to look into some of those other areas of sustainability that I mentioned. So we're based on the water here in London. So we're looking at how we can be responsible for the waterways around us at Royal Victoria Dock. So we actually have London's first sea bin, which collects all of the plastics and microplastics around the areas of the hotel. We also partner with Bailu, which is a really cool hotel brand, water brand here in the UK that it has recycled glass bottles and also gives all of their profits back to charities that work in countries that have poverty and helps them get access to clean water. We're also looking at reducing food waste. So, in the hospitality industry, on the back of events, on the back of breakfast, you have a lot of waste food. So we're trying to think of new ways that we can distribute that wasted food in a way that is sustainable. We're looking at reducing plastic across the hotel. We think consciously about our suppliers, so really bringing in interesting brands that are aligned with what we believe in. Good collaboration, so working with local charities and local organizations and giving them, whether it's a free space to be able to hold their meeting or, supporting them in creative ways. And with some terrible spelling errors, we are also a part of the Travelist Coalition, which is a global partnership founded by the Duke of Sussex, together with brands such as Booking.com, Skyscanner, TripAdvisor, Trip.com, and Visa, who are actually trying to develop
sustainability frameworks that all of these companies can use so that the customer can choose locations based on how they score according to their sustainability aims. So that's really, really exciting. So this is all the good stuff. This is how times have been good for us. And obviously everything was doing really well for us, at least until March of 2020. But we have since faced the challenge of COVID-19, which is the greatest challenge to hospitality we've ever seen, and I'm sure you'll agree. What has that meant for us? Our hotel in Antigua was closed for about 4 or 5 months. Our biggest hotel and our breadwinner hotel has been closed since March. So we're coming up to 8 months of closure. So I can only ask you to imagine what that means in terms of loss of revenue and sales and motivation, for the team. And it's been really hard. I can say that we have survived through trying to keep the team motivated. Our CEO and founder, Martin, has tried to keep us positive, tried to keep us meeting, even when we're not working, or if we don't have anything to do, or if we've taken time off. He's been giving us lots of opportunities to come together and share and support each other, which has been really helpful. We've obviously been focusing on how to make sure we respond to all of these new requests from customers, which is so much about, safety and distance and all of these things that maybe aren't classic tenets of hospitality. So we've been focusing on how we really make sure that we perfect that safety element that so many customers really want and need from us. But it's concerning, all of the progress that the hospitality industry has made in the way of reducing plastic and single-use products. And now everything has to be plastic, something that we can throw away easy, things that we can clean dead easy. So there's lots of new things that we have to do, and we have to also be mindful about how do we do that sustainably. So times are tough, but we need to stay positive and see this as an opportunity to build back better. Whilst it has been really hard for the hospitality industry as a whole, and that's not taking away from some of the huge challenges and difficult decisions that have had to take place, we have to stay positive. It's the only thing we can do, and think about how we can do things differently as we begin to open and welcome travelers once again. For us, it has also been an opportunity to be creative. Previously we were so busy just actioning, doing everything, getting everything done, doing everything in the same way. But now we've actually had a moment to think, okay, so maybe we can try this, and what about if we do that? And, we've never had the time to do, that thing. How about we start doing that? And for us, we've had to really think creatively about how we pivot our locations to find new ways of creating money, plain and simply. So thinking about different ways that we can use our spaces, reaching out to new partners, it's been an opportunity for us to think really differently about how we can use our space to bring in revenue, which we need, but also to do good and to have new conversations. So I would encourage us all to take this as a moment to think outside of the box and test new things and see how they work, because what have we got to lose? Not much. But I think ultimately the thing to hold close to our hearts is the human desire to explore will never go away. People will always want to travel, and I know that once this hysteria starts to calm and we all start to open up again, we will be able to revive as a hospitality industry. It will not be easy, it will not be quick, but I believe that humans will always want to see the beautiful places in the world, and we should just be ready to receive them in whichever way they come. But we hope that increasingly, because of the challenges that we face as a global community, we will try to do that sustainably and with goodness in our hearts. So thank you so much for your time today and for allowing me to speak probably way over time, but very happy to be here, and thank you so much.
Thank you very much, María. Gracias por la exposición. Desde luego no podíamos estar tampoco en desacuerdo porque, como estabas comentando, el desafío al que nos enfrentamos es enorme y, por tanto, tenemos que, como tú bien decías, motivación, positividad, búsqueda de nuevas oportunidades, ponerlas en marcha y esperemos que esa curiosidad que siempre acompaña a los humanos siga existiendo y, desde luego, explorar y viajar va a ser una necesidad. Y muchas gracias por ese compromiso mostrado por vuestra empresa, y hacer el bien es algo que tenemos que hacer todos, y alargar esa parte de social business, como bien comentabas y como Marc también antes nos ha especificado en su empresa. Vamos a dar paso ahora al ponente, al señor Felip Boyero, director de concepto de Es Racó de Artà. Tras una vida dando vueltas por distintas ciudades como Dublín, Bangkok, París, Ámsterdam, México, New York, Miami, donde vivió y trabajó en varias empresas relacionadas con el turismo, tanto en compañías aéreas como turoperación, receptivos, una variedad inmensa, le han permitido tener una visión global. Felip cree que hay mucho campo por explorar e innovar. Tras ese paso de lo global a lo local, y Felip ha llegado a una gran conclusión: el ir a más no significa ir a mejor. Felip, por favor, danos tu visión sobre la importancia de la identidad, el origen y cómo hacer de ello un concepto. Muchas gracias, bienvenido, Felip. Muchas gracias, María, y gracias, bueno, primero de todo a Marc y a María también por sus presentaciones. Creo que han sido muy enriquecedoras. Y a la Fundación BID por darnos la posibilidad también de contar un poquito de lo que es para nosotros una ilusión. Es un proyecto, pero al fin y al cabo todo parte de una ilusión. En este caso voy a dividir un poquito el tiempo que tengo en tres puntos. El origen, el porqué de todo esto. Después también os cuento un poquito del concepto y después un poquito vamos al futuro, a los retos que nos encontramos de hoy hacia adelante. Así que, partiendo en el origen, bueno, esto es la ilusión de dos amigos de un pueblo de aquí de Mallorca que se llama Artà, y tienen una senda profesional pues muy... Uno es arquitecto, el otro es constructor, han realizado muchos proyectos en su vida y llega un momento en el que se dan cuenta de que quieren hacer como un masterpiece, quieren hacer la obra de su vida. Y esta obra tiene un nombre que se llama Es Racó de Artà. Es Racó de Artà es una posesión antigua que data del 1200, posesión para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con este concepto mallorquín. Son casas en el campo muy grandes que tienen un factor rural muy importante de animales y de pues, plantas, huertos, etc. La compraron con la ilusión de hacer algo distinto y en eso estamos. Yo estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda y principalmente en que esto no caiga en ser algo más, una cosa más de la que ya existe. No tenemos pretensiones, no queremos ser ni mejores ni queremos ser peores, simplemente nos gustaría hacer algo distinto, que creo que los otros dos ponentes también tuvieron en su momento la ilusión de hacer algo distinto. Voy a compartir también una pantalla, a ver, para que podáis ver un poquito. A ver, disculpadme que no la veo. Aquí. No. Creo que es esto. No. Dame un segundito que no soy muy bueno con esto de las tecnologías. Felip, perdona, ¿tienes abierta la presentación que quieres compartir en tu equipo? Sí la tengo, lo que pasa... A ver, stop share. Perfecto. A ver. Share screen. Aquí, ahora ya sí. Vale, disculpad. Vale. Ver pantalla completa. Ok. Pues como os decía, es la ilusión de dos amigos que se juntan para crear un
una ilusión de toda una vida, la Masterpiece. Este lugar está en el Llevant de Mallorca, en la zona noroeste de Mallorca, muy cerca del mar, pero estamos más bien entre las montañas. Estamos en la zona de Calatorta. Y aquí podéis ver que tenemos un claim, tenemos de alguna manera un ADN que está basado en recuperar la Mallorca añorada. ¿Qué queremos decir con esto? Sabemos que Mallorca ha sido históricamente un lugar donde descubrimos de alguna manera o desarrollamos el turismo vacacional. Fuimos los primeros que dimos el salto hacia la otra parte del Atlántico, donde desarrollamos grandes conceptos de turismo vacacional, de grandes resorts, y donde después, una vez ya nos dimos cuenta de que funcionaba, también lo trajimos hacia otros lugares de Europa y también en las propias Baleares. Empezamos a traer a gente. Erróneamente, desde mi punto de vista, fuimos a más, es decir, pues si habíamos hecho 6 millones de turistas en el 2012, nos vamos a 8, a 10, a 12, hasta que, si no me equivoco, el año pasado los números nos daban 14,6 millones de visitantes en las Baleares. Esto inicialmente podría ser visto como que vamos a mejor, como que vamos a bien, estamos trayendo cada vez más gente, pero esto significa que tienes que sacrificar la calidad. No puedes tener cantidad y calidad al mismo tiempo, desafortunadamente. Esto ha hecho que, si nosotros hacemos una comparación de los años 70 en Mallorca versus los años que estamos viviendo ahora, hemos perdido en varias cosas. Uno, en calidad de vida. Calidad de vida de la persona residente, de la persona que está aquí en Mallorca. Dos, en recursos. Es decir, tenemos recursos muy limitados que los estamos llevando al límite. Y tres, en que estamos en un mundo en el que exigimos cada vez más, porque nos creemos que es la única forma de avanzar, de innovar y de ir hacia adelante. Yo estoy totalmente en contra de esto. Yo ahora, como ha dicho María, la verdad es que llevo ya muchos años viviendo y dando vueltas por el mundo. He tenido la suerte de poder conocer varios conceptos, varios destinos, y me he dado cuenta de que es un denominador común, que el ir a más no está haciendo bien al lugar en sí, al destino en sí. Entonces, con el Racó de Artà, lo que queremos es volver un poquito al back to roots, o sea, volver a los orígenes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues recuperando lo que decimos la Mallorca añorada. Esa Mallorca donde las cosas se hacían más tranquilamente, sin esa necesidad imperiosa de que todo sea ya y ahora, y de que la gente que venga a poder conocer el lugar, el Racó de Artà, pues no lo haga con prisas, no lo haga tampoco con la intención de salir de aquí diciendo es que me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido. Eso para mí sería un fracaso total. Lo que me gustaría es que se llevasen un trocito de lo que les queremos dar a conocer, que es que todo, es decir, todo parte de la tierra. Es decir, todo lo que somos a día de hoy es gracias a la tierra. Y es verdad que hemos optado por edificar mucho, por creer que la tierra en sí no tenía valor y que tenía más valor económico si construíamos hoteles, si construíamos hostales, si construíamos restaurantes, si construíamos lo que fuese, pero nos tenemos que olvidar que todo esto ha sido gracias a que antes había un pedazo de tierra que era cultivable en ese momento, en el cual hemos podido poner todo este tipo de cosas. Aquí en el Racó de Artà nos hemos basado en que si había un árbol, no se construía una casa allí, sino que o se hacía alrededor de ese árbol, pero ese árbol estaba antes que nosotros llegásemos. Por lo tanto, no podíamos romper con lo que ya estaba en el lugar para nosotros anteponer nuestras necesidades o creernos que son necesidades. Simplemente eran, pues, ganas de, pues voy a quitar estos árboles y aquí voy a hacer una casa que tendrá mejores vistas. No, estos árboles están aquí, no puedo hacer una casa aquí con mejores vistas. Tendré que buscar otras opciones. Entonces, de este origen de dos personas que yo considero gente muy bien formada y muy adecuada para realizar este proyecto, llegamos a un lugar que tiene 31 estancias, tenemos un centro gastronómico y tenemos también lo que se denominaría un spa. ¿Qué estamos haciendo? Pues intentarle dar una vuelta a todas estas unidades. Es decir, en vez de un restaurante en sí, pues le estamos dando una vuelta diciendo, bueno, ¿qué será? ¿Un centro gastronómico? ¿Será una zona de alimentación del segundo cerebro, que es el estómago? Le estamos dando una vuelta a todo esto debido al COVID, que ha sido pues algo que nadie creo que se esperaba de los que estamos aquí. Veamos las cosas positivas. Nos ha dado un poquito más de tiempo para los que estamos desarrollando cosas nuevas
Tenemos unos meses extra antes de que venga la nueva temporada del año que viene, que esperemos que sea mejor tiene que ser, y acabarle de dar un poquito, ¿sabes?, todo un sentido. Y así como estoy diciendo que el restaurante queremos que sea denominado de otra manera, también tenemos la zona de spa o de aguas termales, que dándole una vuelta a esto nos damos cuenta de que spa, que son 3 letras, SPA, viene de 3 palabras latinas o de una palabra latina, que es el sanum per l'acqua. Sanum per l'acqua significa curación a través del agua. Entonces nos damos cuenta de que podemos darle una pequeña vuelta a todo lo existente. Aquí, si os dais cuenta, podréis ver lo que era la posesión antes de que entrásemos nosotros. Una posesión mallorquina antigua, preciosa, de arquitectura, que se ha mantenido y después se le han añadido una serie de unidades alrededor, respetando, pues lo que digo, respetando sobre todo la vegetación y recuperando y utilizando todo lo que son los materiales y tejidos del lugar. Podéis ver ahora mismo una foto de lo que sería la entrada a la casa grande, a la antigua posesión. Os podéis dar cuenta de que hemos tenido un detalle de crear un espacio siempre basado en material, madera, piedras. Intentamos que sea atemporal, que sea algo que no canse a la vista y que puedas venir tantas veces como quieras y no te haya cargado, no haya nada que te recargue. Es un proyecto que va mucho del silencio, es importante definir esto. Creemos que cualquier elemento que no vaya en concordancia con el silencio nos está rompiendo la experiencia de la persona que nos venga a visitar. Aquí tenéis otra foto donde podéis ver las montañas de Calatorta en el fondo. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos intentado englobar este proyecto en un entorno tan especial como este. Como decía antes Marc, es verdad que todo el mundo siempre ha buscado el frente al mar, y nosotros hemos querido de alguna manera con este proyecto dar a conocer que no solo Mallorca es mar, sol y playa, sino que también tiene unos lugares de interior maravillosos donde se puede disfrutar de esta Mallorca que antiguamente disfrutaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y donde eran tan felices. También aquí este lugar, este sofá es donde estoy ahora mismo, justo delante. Veis que es todo muy sencillo, no queremos excentricidades, no queremos cosas que recarguen. Y después, pues lo importante, lo que es el campo. Hemos hecho un viñedo, hemos dedicado 20 hectáreas de la finca, que tiene un total de 196 hectáreas, a desarrollar viñas, a desarrollar también olivos. Tenemos también apicultura, nos dedicamos también a hacer miel. Sabemos de la importancia de las abejas para el medio ambiente y queremos también apoyar en esto. Y también lo que estamos haciendo son crear experiencias para que las personas que vengan a visitarnos no tengan ni necesidad de salir, aunque sí queremos que salgan porque queremos que conozcan el entorno. Pero si quisiesen optar por quedarse durante 5 o 6 días, 7 días dentro del lugar, hemos creado experiencias que también nos llevan a la mayor cañorada. Experiencias como son talleres de cerámica, donde contamos con personas de los pueblos de alrededor que han sido grandes ceramistas y que ya están jubilados, pero que creemos que tienen que estar incorporados a nuestro concepto. Talleres también de esencias, pues que puedan de alguna manera conocer la vegetación de alrededor de la finca y de Mallorca en general y podamos ver qué se puede llegar a hacer con esas ramas, con esas plantas, tanto medicinales como no medicinales. Y también lo que hemos hecho es hemos sembrado mucho árbol frutal porque queremos que de alguna manera la finca pueda abastecerse de producto propio, ¿vale? Entonces tenemos también aceite, tenemos los frutales, tenemos también un huerto ecológico. Ahora hay un concepto que se ha puesto muy de moda, que es el farm to table, y con este concepto también queremos trabajar para que sea muy kilómetro cero todo lo que hagamos. La cultura, el arte, los músicos van a ser un poquito los que nos van a definir cuál va a ser el camino a seguir. Queremos contar con gente pues, que de alguna manera nos abra la cabeza, grandes pensadores, grandes artistas, músicos que puedan sacarnos de lo que ya conocemos, de
esa zona de confort a la que estamos acostumbrados, estar abiertos a nuevas posibilidades. El concepto, pues el concepto es muy sencillo. Son habitaciones, 34 habitaciones, que son 31 estancias, es decir, son estancias de 1, 2 y 3 habitaciones. Tenemos la zona gastronómica, donde de alguna manera queremos, como he comentado antes, humildemente enseñar a la gente a qué es lo que debe comer para que le haga mejor, para que le haga más bien. Y después tenemos una serie de tratamientos que salen de lo normal, como son tratamientos hindús. 2 de los tratamientos que damos, que hemos tenido solo la posibilidad de poder abrir 5 semanas este verano pasado, pero todo el mundo que se dio estos tratamientos vio como no solo hay el típico masaje de piedras calientes o el típico masaje de shiatsu, sino que hay otro tipo de masajes, otro tipo de terapias o tratamientos que son muy buenos para uno mismo. En este caso son 2 masajes que se hacen, son tratamientos, disculpad, Watsu y Wata, se hacen dentro de una piscina a 36 grados y tiene unos beneficios terapéuticos realmente envidiables. En la finca también hemos tirado de sostenibilidad extrema. Estamos trabajando pues, con geotermia, que para los que no están muy familiarizados con ello, es un sistema maravilloso, que son unos conductos que llevas desde el suelo de la zona solar hacia el subsuelo, 82 metros hacia abajo en profundidad, donde ahí nos encontramos con una temperatura ambiente durante todo el año de unos 16-17 grados. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Por qué esto es importante? Pues porque a través de estos conductos nosotros conseguimos que cuando queramos poner calefacción en invierno o aire acondicionado en verano, solo tengamos que modificar esos grados partiendo de 17, no partiendo de la temperatura ambiente. Por lo tanto, yo en verano quiero 21 grados, con la geotermia solo tengo que subir esos 4 graditos de los 17 que hay a 82 metros bajo el suelo hacia la zona solar, hacia donde nosotros estamos. Y en invierno, si queremos ir a 24-25, pues entonces lo que hacemos es subir solo 7 grados. Con esto consumimos menos y además este consumo tiramos de paneles solares que están situados en diferentes lugares de la finca. Así que es un lugar que yo creo que es digno de conocer. Como ha dicho antes María, llevo 17 años fuera de Mallorca. Tomé la decisión de volver hace unos meses, a principios de año, sin saber lo que iba a pasar. Pero conociendo muchos lugares en el mundo muy especiales, me doy cuenta y me siento orgulloso, que he dicho que no soy propietario, por lo tanto no tendría por qué sentirme tan orgulloso, pero me siento muy orgulloso de que se hagan cosas con tanto gusto arquitectónico y tan sostenibles como es este lugar. Y lo que es importante es que para que este lugar lo demos a conocer de la forma en como nos gustaría, queremos diferenciarnos y no queremos caer en la tentación de ser un hotel más, con todo el respeto a los hoteles. Yo me he dedicado toda mi vida a la hotelería, o la mayor parte de mi vida. No queremos ser un agroturismo, no queremos ser un hotel rural. Estamos buscando cuál es la nomenclatura, cuál es la palabra adecuada para que podamos, de alguna manera, ofrecer en Mallorca, en esta maravillosa isla, algo distinto. Que ya hay muchas cosas distintas, pero queremos aportar nuestro granito de arena. En el tema del futuro, el tema del COVID, mira, yo opino que el COVID ha sido un mal necesario. Es algo que antes o después tenía que pasar en forma de COVID, en forma de cambio climático, en forma de mareas gigantescas, en forma de algo, porque no estamos haciendo las cosas bien. Nos creemos que el mundo es para siempre, nos creemos que nosotros aquí estamos por encima del bien y del mal, y no es así. Nosotros tenemos que hacer negocios, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta una variable que muchas veces nos olvidamos de ella, que es la tierra. Es la que nos permite que podamos desarrollar nuestra vida profesional, nuestra vida personal, todo. Sin ella está claro que no somos nada. Y llevamos unos años en los que estamos de cada vez yendo a peor en este aspecto. El más no es mejor, es decir, no siempre tenemos que buscar números superiores al año anterior, no siempre hay que... Antes creo que Marc ha dicho una cosa que es muy interesante, que es que no es el que tenga más, sino no tenemos que ir a grandes cadenas hoteleras que también tienen su lugar en el mundo, pero a lo mejor
tendríamos que enfocarnos más en que lo que hagamos, lo hagamos basado en ilusión, pasión y perseverancia, es decir, constancia, que lo que hagamos no lo vayamos cambiando de hoy a mañana, que creemos un gran concepto y que vayamos en el tiempo, o sea, que creemos conceptos atemporales. No necesitamos estar constantemente innovando, porque hay cosas que se pueden hacer y se pueden quedar así como están. No tienen por qué estar avanzando constantemente. Otras sí que deberán avanzar, pero no siempre. Y eso lo digo principalmente por el tema de los números pues, turísticos, no solo en España o en Baleares, sino a nivel mundial, en los que estamos obcecados en que siempre tenemos que ir a más. Y esto nos va a traer, pero graves perjuicios, porque lo estamos viendo pues, con diferentes noticias alrededor del mundo, de si en Groenlandia se está deshielando, de si se está talando demasiado el Amazonas, si está desapareciendo la Posidonia. En la zona de México tenemos el sargazo, que nos ha destrozado también el turismo, pero también está destrozando algo más importante que el turismo, que es nuestras propias vidas, está emanando unos gases que son muy perjudiciales para el ser humano. Entonces yo creo que conceptos en los que de alguna manera la sostenibilidad es el centro de todo, es a lo que nos tenemos que enfocar y dedicar. También quería hablar un poquito de qué creo yo que hacia dónde deberíamos ir también en cuanto a nosotros mismos. Es decir, la gente que tenemos la suerte de poder pues liderar proyectos no solo de... Felip, necesito que en un par de minutos vayas terminando. Perdona por haberte interrumpido. Ningún problema, me quedan 2 minutitos. Entonces, necesitamos de alguna manera que los que tenemos la suerte de poder liderar varios proyectos tengamos la cabecita muy, muy, muy fría y nos demos cuenta de que esto no es para siempre, así que lo que hagamos, lo hagamos con mucha conciencia. Así que os enseño también esta otra foto, que sería de la zona de spa, de aguas que tenemos aquí. Esta es una pequeña foto del look and feel de una de las habitaciones, donde veis que todos son tonos muy, muy claros y otra vez con materiales muy, muy de la naturaleza. Y con esto ya podríamos acabar. Yo creo que es mejor si queréis hacer preguntas para que se puedan responder y fin de mi presentación. María, ¿estás allí? Bien, creo que estamos teniendo algún problema con la conexión de María. Os vamos a pedir, nada, un minuto, porque ahora se va a conectar de nuevo, pero hemos tenido algún problema con su conexión. Os pedimos disculpas a todos los participantes y aprovechamos para invitaros, ahora que han terminado las 3 presentaciones, os invitamos a que nos vayáis haciendo llegar vuestras preguntas y vuestras dudas a través del apartado de preguntas y respuestas, que veréis que lo tenéis en el panel de control, y de esta forma tanto Felip como Marc como María podrán ir respondiendo a vuestras preguntas. Ahora cuando María Frontera pueda conectarse de nuevo, ella se las trasladará y ellos os podrán responder directamente a estas preguntas. De hecho, si os parece, mientras esperamos a que María pueda conectarse de nuevo, mira, aquí está María, Hola María, ahora estás silenciada, María, perdona. Hola, ahora. ¿qué tal? Perdonadme por las dificultades, no sé realmente de dónde son, pero bueno, muchas gracias, Felip. La verdad es que respetando todas las opiniones y sobre todo dándos la enhorabuena a los 3 por las exposiciones, los participantes han ido colgando algunas preguntas. He visto que Marc iba respondiendo alguna de ellas, pero bueno, yo quería principalmente daros las gracias porque han sido enriquecedoras
Y yo contaros que mi experiencia personal, viniendo de una asociación hotelera y teniendo un hotel familiar pequeñito en el Valle de Sóller, que es la parte que está situada en el noreste de la isla de Mallorca, os digo una cosa, siempre hemos tenido, no sé si por el aislamiento de las montañas a nuestro valle, una relación muy cercana con todos los que habitamos en la comunidad local, es decir, tanto con el trabajo con la cooperativa agrícola como también con los propios proveedores y todas las empresas en sí y con nuestros propios residentes. Yo creo que esta relación, como comentáis todos, es muy importante y tenemos que llevarla a cabo, esa parte de sostenibilidad que estabais comentando todos, que es mucho más que una palabra, es muy complejo, abarca muchísimo la parte medioambiental que todos habéis explicado muy bien, esa parte económica y la parte social que necesita de un desarrollo más importante. Yo ahora voy a poner algunas preguntas aquí simplemente para que las podáis ir contestando. A Marc quería profundizar un poquito más en el tema del back to basics. Yo sé que todos hemos hablado de volver a nuestras raíces, pero una de las cosas que ha estado comentando Marc me ha resultado muy interesante por la parte de la gestión del talento, es decir, cómo lo estáis gestionando por parte de vuestra organización, porque esos espacios abiertos donde conviven todo el mundo me ha parecido una idea fantástica. Yo creo que es verdad que todos tenemos que estar más cerca los unos de los otros y también con los clientes. Marc. Sí, mira, al final es un tema de cómo la estructura. Si tú al final tienes un hotel en Madrid y tú desde Ibiza quieres decir cómo son las experiencias locales de Madrid, difícil, ¿vale? Entonces, el talento fundamental, que es el que propone. La central dispone, pero no puede ser al revés. Es una estructura más pull que push. Es decir, es lo que decía antes. Nosotros las estructuras jerárquicas de siempre, pues tienen un director que lo tienen dentro de un despacho para que al final el plan de marketing, el plan de ventas, el presupuesto, lo que tiene que comprar, lo que tiene que hacer está todo predeterminado. Pero al final le pagas un buen salario. Simplemente aplicar el sentido común. Le pagas un buen salario porque es una persona preparada. Le pagas un buen salario porque es una persona que va a proponer. Pues lo revertimos. Es decir, lo hacemos participar en toda la gestión. Cuando tú lo haces participar en toda la gestión y simplemente los departamentos corporativos son de ayuda, quien propone y dispone cuando ha estado entrenado para que capturemos toda la esencia local, el director también tiene que tener un punto local, tiene que ser embajador y tiene que ser el que de alguna manera trabaje como punto de embajada no a los clientes solamente, sino a todo el vecindario. Si no, eso que estamos diciendo simplemente no lo puedes hacer. No puedes corporativizar lo local, porque si no entras otra vez en un proceso de rentabilidades y en un proceso de costos y beneficios. Aquí no hay una disposición de un retorno económico, hay un retorno de tú sacas y tú tienes que devolver. En eso, por un lado. Y por otro lado, al final devolviéndolo, se te revierte de otra manera, que es en las habitaciones, con un mayor, evidentemente, yield, con un mejor ADR, con una mejor ocupación, simplemente porque contextualizas experiencias reales. Entonces, la predisposición para poderlo hacer así ya empieza por cómo construir la casa. Muchas gracias, Marc. María, hablando un poquito de cómo habéis utilizado el hotel como herramienta para conseguir ese social business, este negocio o este desarrollo con un objetivo social, me preguntaba cómo habéis establecido las alianzas, cómo habéis inspirado a otros hoteles o a otros partners, por si nos podíais dar algún ejemplo claro. Gracias. Yes, of course. I mean, so, we really try and lead with our action. So I think as far as, when Martin was thinking about setting up a hotel in this way, and he liked the idea of it, so we, and people were curious about how this is possible and how you're going to make money and how it's all going to say, well, we just need to do it. So I think the first thing is that we inspire and make relationships through kind of
inspiring people through action. In terms of our collaborations with other hotels, so as part of our Good training program, we obviously have 4 months on the job training where we take in long-term unemployed people, we train them up, we pay them to train across the business and have access to skills. And then towards the last few weeks, we speak to local hotel groups, local hotel managers, and we say we have these trainees, they've been through our program, we can vouch for them. Would you consider, employing them? So we host a session towards the end of the training program, and we invite them and we tell them about our Good Hotel story, about who we are, what the training program looks like. And then the young people, the attendees don't know, but our young people and our unemployed people, they're actually all age ranges, they are actually serving throughout the event. So towards the end of the event, and say, and these are our good trainees. These are the people who have been serving and working and supporting the event all day. And then we have an opportunity for the trainees to tell their story, why they were struggling to get a job, or how the training program has helped them in terms of confidence, in terms of skills. And it's just a really beautiful moment for sharing and collaboration. And on the back of those, our partners and local businesses, local hotels, or sometimes other industries say, yeah, we would love to take one of your people on and employ them in our location. So that's how we work with other hotel sectors, other hotel companies currently. But we also, throughout the year, we work collaboratively with other charitable organizations, also corporate companies, because increasingly, big businesses and corporates who are arranging events or accommodation, they want to work with sustainable organizations, so we work with them to create really meaningful events as well. So lots of collaboration, and we're always happy to work together. We're not in competition, we're trying to help everyone. Thank you, María. Muchas gracias, María. Felip, me gustaría, muchas gracias por tu presentación. La verdad que esa vuelta a lo esencial, a lo artesanal, cómo estáis invitando a gente, a ceramistas retirados a participar en estos talleres, me parece también muy inclusivo, y qué ilusión por parte de la comunidad local. Me ha parecido también muy interesante la parte del spa que comentabas y todos estos tratamientos novedosos, ¿no? Que ese cuidado, y la parte que has comentado del silencio. No sé si en la parte gastronómica querías profundizar con algún ejemplo más de lo que estáis haciendo o lo que vais a hacer cuando podáis reabrir el hotel. Gracias, Felip. Sí, María, gracias. Sobre el tema del restaurante le estamos dando una vuelta. Es decir, este año hemos hecho un enfoque muy vegano, muy saludable, pero también entendemos que, a pesar de que queremos de alguna manera, como he dicho antes, humildemente, enseñar a la gente qué es lo que mejor le va a la hora de comer, igual que las horas también, estamos modificando un poco las horas en que servimos cenas, que esto al español le está costando un poco entender que a las 9:30 ya no queremos dar cenas, pero que esto es mejor para el proceso digestivo. Entendemos también que si nos centramos simplemente en lo vegano, o lo vegano muy, muy saludable al extremo, estamos también dejando de lado a gente que quiere disfrutar también de este lugar, de este retiro, de este silencio, pero que también le apetece no adaptarse tanto en la parte gastronómica. Por lo tanto, ahora lo que estoy haciendo es una cosa más inclusiva, o sea, que no sea un concepto tan definido y tan radical, entre comillas, y que podamos pues, cubrir más ilusiones o más necesidades de otro tipo de gente, de clientela que venga. Muchas gracias, Felip. La verdad es que es muy interesante, pero a la vez es tan novedoso, ¿no? Que entiendo que lo quieras hacer un poquito que abarque y que des la posibilidad también para que otras personas puedan disfrutarlo. Nos pregunta uno de los participantes para Good Hotels, para María, especifica: una empresa inglesa hace el suministro de agua en envases reciclados, por lo que muchas empresas deberán reconvertirse. ¿Es accesible ese conocimiento de reconversión para muchos países europeos?
¿La Unión Europea como club de países está facilitando ese cambio? No, yo la verdad es que la pregunta es si el suministro de agua se hace en envases reciclados en general, para ver si María quería profundizar algo más de este tema. Gracias, María. No problem. Thank you for the question. Yeah, so in terms of the company that we use in the hotel, it is a company called Belu, B-E-L-U, Belu. And so they are a spring water company, but they are also a social enterprise. So again, the bottles themselves are glass and recycled, and they give their profits back to creating fresh water in poor countries. So a really wonderful organization. In terms of EU support on recycled bottle provisions, unfortunately, I know that there's some countries like the Netherlands and Germany who are doing a really amazing stuff as far as working with big companies and big brands, beers, water, juice, to use to recycle old containers and have the general public participate in properly recycling things so that they can be reused by companies too. So quite often you might experience, sometimes you'll get a bottle of beer and there'll be a bit of scratches around the top because it's a recycled bottle, which is beautiful. We are not there in the UK, I'm very sad to say. We could be doing a lot more. And I'm very, very sad to say that we are leaving the EU. So even though the European Union has been amazing in driving sustainability and environmental policy and environmental law, who knows where we will be in the next few years. I'm hoping generations will come up and reverse that, but let's see. So we are not supported by EU. As far as I know, we've just made that choice. There's a saying, isn't there? Be the change that you want to see in the world. So whilst there isn't support for us to do that, and we're not rewarded through tax benefits or anything, we just think it's the right thing to do, and our customers appreciate it. So we're just trying to be the change. Thank you, María. Muchas gracias. Desde luego hay muchas iniciativas. Creo que casi todos, o deberían todas las administraciones públicas de todos los países caminar en este sentido. Nosotros aquí, desde luego, en las islas también estamos en ello. Y uno de los puntos importantes que han comentado todos los ponentes es que, aunque cueste más dinero, debemos intentar conducirnos y asociarnos con unos partners que pueden ser tanto los proveedores que trabajan con nosotros, que también practiquen esa parte social y esa parte de devolución hacia la comunidad. Y tenemos que poco a poco entablar unas relaciones de hacer más el bien, como estábamos comentando. Voy a ver si tenéis alguna otra pregunta para alguno de los... Así, aquí hay una última pregunta que nos están acercando. ¿En qué tipo de actividad o proceso se os ha hecho más difícil actuar de forma sostenible? Esto va un poquito para los tres, ya que en las tres presentaciones habéis estado hablando de las distintas formas de sostenibilidad que habéis aplicado en la empresa. Si queréis, empezamos con Marc. Perfecto. Bueno, a mí lo más difícil ha sido, nosotros hemos siempre querido apostar por anticiparnos. Nosotros, me parece que había una pregunta de geotermia, cuando hicimos la geotermia en Ibiza, éramos el primero o segundo hotel que se hacía, por lo tanto la dificultad era técnica y de sacar los permisos, pero no porque por pesadez de la administración o por lo que fuere, sino simplemente porque como éramos de los primeros tampoco había una realmente, vamos a decir, claridad de cómo se obtenían los permisos para hacer los agujeros, obviamente, en el suelo, los pozos, que finalmente yo creo que al cabo de 2 años hicieron una moratoria de hacer pozos, pero que quedaba excluido el tema si era para geotermia. Es decir, siempre cuando quieres ser un poco pionero en todo esto es un tema de convencimiento. Primero es un convencimiento y una manera de ser, no una manera de realmente reparar una situación que evidentemente yo hablo de mi empresa. Entonces, como ya lo tenemos internalizado, aún siendo más caro, siempre al principio, a la postre,
es una satisfacción. Es una satisfacción, porque a la larga, mira, las cosas como son. Con la geotermia tenemos un ahorro de prácticamente el 65% de cualquier otro sistema energético. Por lo tanto, en este sentido, a la larga, si nos vamos en términos económicos, también lo tienes, pero no lo hacemos por ello. Pero realmente donde nos hemos encontrado más dificultades es que la tecnología a veces va por delante de la administración. Por supuesto, Marc, es que no podría estar más de acuerdo. De hecho, el tener esos permisos de forma ágil es importante y también tener un marco legal que te permita, según qué iniciativas... Bueno, te pondré un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tienes que ponerte las placas solares, es porque tienes que hacer un coeficiente energético. La geotermia es un parámetro superior, muy superior. Tú cuando lo estás explicando, porque luego en nuestros hoteles, precisamente la parte de arriba es un skybar y tiene un uso y un disfrute por unas vistas y que realmente genera una experiencia positiva, pues evidentemente hacer entender eso, que estás haciendo una cosa que es una inversión superior y que tiene unos parámetros superiores, pues evidentemente siempre es complicado. Pero realmente es mucho más aquí, porque el otro es un convencimiento, es un tema de convencimiento. Hay empresas que no lo hacen porque no están del todo convencidas. Y hay empresas ¿no? como nosotros, que ya desde que nace el proyecto tiene que ser así. Bueno, muchas gracias, Marc. Desde luego, cada vez hay más empresas con mayor convencimiento, pero por eso estáis vosotros aquí, para inspirar esas buenas prácticas. Yo comentaba antes que el marco legal te tiene que permitir a veces muchas de las iniciativas. Nosotros recuerdo que tuvimos que trabajar muy de cerca con la nueva ley de residuos para que pudieran añadir esa parte que nos permitiera a los del sector hotelero poder realizar esa parte de reciclaje o gestión de residuos para darles un uso útil o una segunda utilidad y así ayudar a los países. Por tanto, por allí decirte que te acompañamos perfectamente. Por favor, si quieres, María, también explicar alguno de los ejemplos como nos han solicitado. Yes, I mean, to be honest, there's only one that really comes to mind as the hardest hardest barrier, and it's arguably one of the most important, is finding investors. It's really hard to find the right type of investors to help us grow our organizations and our social business mission, because people traditionally think, okay, we're a hotel, so make no mistake, up until March we have been highly successful, particularly here in London, with very high occupancy and ADR and outselling bigger brands that surround us. So we make profit, we're doing really well. But because of how we set up our business, which is as a social business, so we don't have shareholders in place that we then pass up big amounts of profits to them. Our mission is to retain our profits within the organization and also to donate it to people who really need it. That's why we exist. So it's a very particular type of investor that we're looking for, namely high net worth individuals that ordinarily would give, hundreds of thousands of dollars to charities. Whereas we're saying, no, actually investing in a social business, it goes further, so if you invest, 10,000, we can take that 10,000 and make it 100,000 in a social business, instead of, giving it to a charity and that money just kind of ended up being spent on, an advertisement nobody sees. So it's about really educating investors on, the opportunity to support an organization like ours, that your money can go a really long way, and really help us to create business, grow business, give people jobs, participate to the global and local economy, and bring them into that mission. So it's hard to find investors, so for us to be able to grow. But once we open and we have a hotel going, times are good. But new projects and development is difficult. But the good news is that we know that investors are starting to change and starting to want to invest more heavily in sustainable organizations and think differently about where they put their money.
mainly because there's tax relief if you do it, usually. But yeah, investment has been a challenge. We would, ordinarily, if we were able to pass back all of our profits upwards, we would probably have 20, 30 hotels across the world right now. But because we remain committed to not do that and to build sustainably and slowly and consciously, that's a barrier. So if anybody knows anyone, send them my way. We will, María, por supuesto, María, sí lo haremos. Felip, si quieres continuar también con la pregunta, y de paso también te voy a trasladar otra pregunta que ha salido anteriormente, que pedían cómo se ha financiado el proyecto de Es Racó de Artà, que nos vas a comentar. Muchas gracias. Le he contestado ahora por escrito. La financiación es muy sencilla, fondos propios. Perfecto. Los 2 socios y después con un préstamo bancario. Y sobre la otra pregunta, si no me equivoco, era ¿cuál había sido el challenge más grande, ¿no?, para ser sostenible? ¿Es así, María? Sí, Felip, perdona. María ha vuelto a tener un problema con la conexión. Ahora veo que está volviendo a entrar, pero creo que sí, esa era la pregunta. Bueno, nosotros como que todo, desde que empezó el proyecto, se tardó 2 años y medio en simplemente en pensar qué se quería hacer y cómo hacerlo. La verdad es que retos fueron muchos, pero todos se superaron. Sí que mencionaría rápidamente una cosa que es curiosa, que es que el equipo de limpieza, nosotros al equipo de limpieza no le permitimos que limpien con material que no sea orgánico, o sea, que no sea natural 100%. Y esto es algo pues que algún día os las tendría que presentar porque se enfadan un poquito conmigo, porque claro, es mucho más difícil de conseguir la misma calidad de limpieza. Pero una vez se han acostumbrado, se han dado cuenta de que es lo mismo y es mucho más adecuado hacerlo así. Lo que pasa es que está claro, ¿sabes?, que todo lo que quieras hacer de una forma distinta y más apropiada para el medio ambiente, pues desafortunadamente cuesta más. Muchas gracias. Desde luego, un gran aprendizaje y me los quiero imaginar, que es muy difícil, pero lo has conseguido y están convencidos, que también hablábamos antes. Pues en general, muchísimas gracias a todos. Yo creo que aquí vamos a cerrar la sesión. Ha sido súper interesante. Estoy segura que todos los que hemos participado de las 3 ponencias hemos aprendido muchísimo y, como comentabas tú antes, Felip, enriquecedor. Y desde luego también la ilusión, la pasión y la perseverancia que hay que poner en todos los proyectos. Y de verdad pienso que todos estos años, que los que llevamos en el sector, vamos aprendiendo y hay que mejorar. Y tenemos, por supuesto, con el objetivo siempre de crecer más en valor y no en volumen. Yo creo que tenemos que acompañar a todas las empresas. Vosotros sabéis que hay de todos los niveles, una heterogeneidad muy diversa dentro de lo que es el sector turístico, y cada uno va a su velocidad y, por tanto, por eso estáis vosotros allí, para inspirar, para que podamos ver es mejor. Y la sostenibilidad ha sido esencial en este panel. Creo que todos habéis profundizando las 3 vertientes, la parte social. Ha sido muy bonito conocer el proyecto de Good Hotels. Desde luego, han utilizado el hotel como herramienta para un fin que tenían con anterioridad, y nosotros pues estamos utilizando los hoteles, pero seguro que vamos a intentar conseguir el mismo objetivo. Daros las gracias a todos de verdad, y siempre tenéis los emails de contacto por si necesitáis más información. La grabación de la sesión estará disponible, así que para todos los que queráis repasar o repetir algo de lo que extraordinariamente nos han presentado estos panelistas, pues la tendréis a mano. Muchísimas gracias a todos. Hay que seguir con el pensamiento creativo y muchas gracias por esa inspiración de hoy. Que paséis un buen día. Muy bien, adiós. Gracias, hasta luego.